Bien, iglesia, que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor a propósito de estos tiempos tan extraños, digamos de esa manera. Y quisiera enviarles un saludo de parte del Ministerio Internacional Sobre la Roca desde Miami a todos aquellos que nos siguen a través de las redes, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter. Pedimos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que sus vidas sean bendecidas, sean fortalecidas, sean llenas de la presencia y la gracia del Señor. Que quiera Dios en su bondad y en su misericordia que al meditar en esta palabra podamos tomar un curso de acción para que hagamos la diferencia en medio de este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Bien, yo quisiera leerles un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 9, versos 20 y 21, un pasaje por demás extraordinario. Y dice así el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que la bendigas en nuestros corazones, que nos edifiques, que nos instes, oh Dios, a buscar tu rostro. Hoy pedimos, oh Dios, que la presencia de tu Espíritu pueda hacer aquello que humanamente hablando no podemos hacer. Hoy rogamos, oh Dios, nuevamente, que el reino de los cielos se establezca en cada lugar, Señor, donde esta palabra, Señor, se establece. Y al hacerlo, Rey, te pedimos que abras los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, sueltes la lengua del mudo y del tartamudo, afirmes las piernas del cojo. Hoy rogamos, Señor, que pongas gozo y alegría allí donde hay tristeza, donde hay angustia, pues donde está tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice amén y amén. Bien, hoy agradecemos al Señor nuevamente por permitirnos desde este lugar poder transmitir la gloriosa palabra del Señor. Este es uno de los pasajes que muchas personas pasan bien rápido y sencillamente no lo detallan, porque son tantas las figuras, son tantas las situaciones escritas en el libro de Apocalipsis. Yo creo que este es un tiempo donde la gente está buscando en sus Biblias a ver si hay una respuesta de Dios para lo que están viviendo en el libro de Apocalipsis. Así que me parece bien apropiado abrirlo en el día de hoy. Pero quiero mencionar algo que desde hace muchísimo tiempo me ha sorprendido de los eventos del futuro, y que, por increíble que parezca, ¿verdad?, la gente, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, no busca remediar su condición espiritual, que es lo más importante finalmente. En medio de este pasaje tenemos una expresión que dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, estamos hablando de unas plagas terribles a propósito del quinto sello que se abría, y la quinta trompeta, que se tocaba en el libro de Apocalipsis. Hay una expresión allí que me llamó muchísimo la atención hace muchos años, y Dios la puso en mi corazón para traértela en el día de hoy. Dice así: ni aún así se arrepintieron de las obras
de sus manos. Ni aún así. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Ni aún así. Ni aún así. Ni aún así. ¿Qué significado puede tener esta expresión ni aún así? Podríamos decir a pesar de, con todo y eso, no obstante. Y cuando uno ve esta expresión de las gentes del tiempo del fin, y que podría ser perfectamente este tiempo, quién sabe, la Escritura nos dice que aunque las plagas y aunque las crisis que estaban viviendo los tiempos futuros, ni aún así la gente se arrepintió de lo que estaba haciendo en esa temporada, en ese tiempo. ¿Sabe? Una de las cosas que sorprende de la naturaleza humana, y la naturaleza humana realmente es extraordinaria, es que alguien pudo decir por allí que el ser humano es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Lo han escuchado? Se refiere a esto, a la incapacidad que el hombre tiene de aprender de sus propios errores. Hoy nos encontramos ante un formidable reto, un evento que escapa de la ciencia, de los gobiernos, de los grupos de poder, de la religión, de todo lo que significa fuerza, de todo lo que significa inteligencia humana. Hoy los pueblos se enfrentan ante una crisis de magnitudes apocalípticas. En el día de ayer saqué un informe sobre cómo ha estado desempeñándose el virus, el coronavirus, a nivel mundial, y en una de las páginas leí más o menos, saqué este reporte. Y para el día de ayer había 308.010 casos, escasos 3 meses de haberse anunciado públicamente este virus. Hay más de 13.000 muertos a nivel mundial. Hay 188 países afectados por toda esta pandemia. Y todavía los expertos dicen que estas son apenas el inicio de situaciones que todavía no se puede medir con precisión, ya que va a depender muchísimo de lo que hagan los pueblos, las naciones, los gobiernos y las personas de manera individual. Ni aún así. Cuando uno lee esta expresión, ni aún así, uno podría pensar, ¿verdad?, que la gente como que en tiempos de crisis pierde la capacidad de poder rectificar. Este ni aún así lo encontramos ligada en el corazón del muchacho desde sus inicios como ser humano, y también lo encontramos en los ancianos, en los adultos, porque sabe, muchas veces nos golpeamos, muchas veces tropezamos, muchas veces no nos desarrollamos, y parece que la causa, aunque la tuviéramos frente a nuestras narices, ni aún así reflexionamos que estamos haciendo las cosas no de manera correcta, sino de manera incorrecta. Ese ni aún así pareciera que anunciar el anticipo de algo grande que va a ocurrir. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos algo parecido a lo que se está viviendo en el mundo entero. Encontramos en el libro de Éxodos, cuando el Señor le dice a Moisés que vaya en medio del pueblo, en medio de Egipto, y le anuncia a Faraón que deje ir al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan la historia, ustedes recordarán entonces que fueron 10 plagas que Dios tuvo que enviar en medio de Egipto. Ranas, piojos, oscuridad, granizo, langostas,
¿Sabe? Y la peor de todas fue la muerte de los primogénitos. Uno podría pensar que esas plagas no fueron lo suficientemente fuertes para provocar en el líder de la nación más poderosa de entonces una decisión que salvaguardara la integridad, la vida, la prosperidad y la economía de una nación. Pero nosotros vemos en la Escritura que aunque las plagas eran muy terribles, ni aún así el mandatario, el faraón de Egipto, dejó ir al pueblo de Israel. No fue sino hasta la muerte de su propio hijo que él comenzó entonces a considerar seriamente dejar ir al pueblo de Israel y servirle a Dios en el desierto. ¿Sabe? Esto no es nuevo. Muchas veces nosotros empezamos a ver las calamidades desde lejos y no hacemos nada al respecto. Muchos gobiernos ahora han tomado decisiones y algunos expertos dicen que las decisiones que se están tomando ahora mismo están a deshoras, a destiempo. Vieron morir a mucha gente en China, vieron morir mucha gente en Italia. Algunos mandatarios irresponsablemente minimizaron la gravedad de todo esto y ni aún así en este tiempo han tomado medidas dramáticas o drásticas para detener el avance de la enfermedad. Esto no es nada nuevo. Estas pandemias fueron profetizadas por Jesús. La Escritura nos dice en Lucas 21, verso 10 y verso 11, Jesús hablando sobre los tiempos y las señales del fin, Él dijo, escuchen, entonces se levantarán, les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Las pestilencias no son otra cosa que la forma del divino y eterno Dios de anunciar que un evento de liberación se acerca para el pueblo de Él. Al igual que las señales que fueron anunciadas por Moisés en el Antiguo Testamento para que dejaran libre al pueblo de Israel, las señales del tiempo presente no son otra cosa que el anuncio de una redención mucho más grande y de la cual la Escritura dice que es el rapto, es el levantamiento de la iglesia del Señor. Al ver estas señales nunca antes vistas, escuchen, nunca antes vistas, ha sido impresionante el avance, ha sido impresionante cómo los países uno tras otro se han visto afectadas por esta terrible enfermedad, que aunque los índices de mortalidad o la tasa de mortalidad no son tan altas, los índices de contaminación, los índices en la forma en que se transmite la enfermedad son muy altos, la tasa es altísima. Dios le advirtió al pueblo de Israel que si ellos guardaban los mandamientos del Señor, si ellos obedecían al Señor, pues ninguna enfermedad habría de llegar al pueblo de Israel. Sin embargo, encontramos en la Escritura que el pueblo le volvió la espalda al Señor y muchas veces tuvo que enviarle pestes, tuvo que enviarle plagas para recordarles que Él era el Dios todopoderoso, el Dios de ellos. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué plagas? ¿Por qué pestes? La versión Dios habla hoy de nuestro
texto en el día de hoy, escuche cómo lo dice. El resto de la gente, es decir, de los que murieron a causa del fuego, el humo y el azufre, no dejaron de hacer lo malo, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de dioses falsos. Al contrario, siguieron adorando imágenes de piedra, de madera, de oro, de plata y de bronce. Estos dioses falsos no pueden ver, oír ni caminar. Esa gente no dejó de matar ni de hacer brujería, tampoco dejó de robar ni de tener relaciones sexuales prohibidas. Uno puede inferir en el texto que Dios permitió la crisis en el mundo, que Dios permitió que muchas de las desgracias y vicisitudes y crisis en las cuales estaba sumergida la humanidad habían venido como resultado de hacer lo malo. Pero aunque las cosas estaban malas, la gente no se tomó el tiempo de reflexionar, de mirar internamente para descubrir qué era lo que estaba produciendo su desventura, su desgracia, su escasez, su fuego, su humo y su azufre. Hoy la gente pregunta, ¿por qué? La palabra del Señor nos dice que Dios permite las plagas, que Dios permite las enfermedades, que Dios permite las pestes, las pandemias en la tierra, con el propósito de que el hombre se ajuste. Ni aún así significa a pesar de. Y Dios permite justamente esto para que el hombre se ajuste, se alinee al propósito de Dios. No nos gusta. ¿O no era eso lo que hacían nuestros padres cuando estábamos pequeños? Que nos disciplinaban. Ellos sencillamente nos ajustaban, nos entonaban para que nuestra vida no se perdiera. Pero la Escritura nos dice, ni aún así se arrepintieron, es decir, ni aún así cambiaron su manera de pensar. La gente no termina de descubrir que el pecado tiene consecuencias. ¿Sabe? Leí allí que en Venecia por primera vez en muchos años las aguas están transparentes. No hay contaminación o no se ve desde los satélites. Contaminación por ejemplo, en China, en Italia había hasta delfines. Se veían los peces, ¿sí? Inclusive habían llegado hasta unos cisnes. Y seguramente la tierra está descansando en este tiempo en el que todo el mundo forzosamente se ha tenido que quedar en sus casas. Pareciera que esta lección de vida le estuviese diciendo a la gente que si se ajustan, todo se va a ajustar. Amós capítulo 4 versos 7 y 8, escuchen cómo dice la Escritura. Amós 4, 7, 8 dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaba. Punto y coma. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, el propósito de Dios al detener la lluvia, el propósito de Dios al permitir la sequía, el propósito de Dios no era otra cosa que la gente descubriera que no era casualidad, que no era una desafortunada mala suerte, sino que Dios estaba permitiendo eso para que la gente, su pueblo, el mundo, mirara a Él, confiara en Él, que no caminara a espaldas de Él. Y hoy la gente, ni aún así, ¿sabe? Muchos países ahora
están padeciendo, en sus familias hay gente enferma y ni aún así están buscando de Dios. Ni aún así se están arrepintiendo. Ni aún así miran hacia adentro y dicen: Señor, ¿qué es lo que está mal en mí? Ni aún así reconocen que Dios los ha guardado, los ha librado y les ha provisto de todo lo que necesitan. Dios hizo las cosas matemáticamente hablando para que descubramos que con toda nuestra tecnología, con toda nuestra ciencia, con todos nuestros medios de comunicación, solo basta que Él permita algo para que todas las cosas se salgan de su lugar. Dios permite las plagas y las pestes porque el pecado tiene consecuencias. Romanos capítulo 1, verso 28. Dice la Escritura que como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente que carece de inteligencia y de la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no tenemos a bien tomar en cuenta a Dios, nuestra mente comienza a sufrir la desgracia de no tener el discernimiento necesario para llevarnos correctamente con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Inclusive no nos llevamos bien ni con nosotros mismos, porque nos odiamos, porque estamos llenos de complejos y de culpas, de rencores. Una mente reprobada, como dice Romanos capítulo 1, verso 29, nos llena de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaño, malignidades y un largo etcétera. Y todas estas maldades y todas estas iniquidades tienen sus consecuencias. Consecuencias que se expresan con el mal, del cual dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que no dejaron de hacer lo malo. Dios estaba retando al mundo para que ellos volvieran su mirada a Él, y sin embargo, ni aún así dejaron de hacer lo malo. Hoy la gente está confinada en sus casas. Muchos que tienen el corazón dolido porque han perdido un ser querido. Algunos están asustados, aterrados, porque no saben qué hacer en el devenir de los próximos días. Ni aún así están buscando la palabra de Dios. Ni aún así se están ajustando a la medida de Dios. Ni aún así han doblado sus rodillas. Ni aún así aquel que tiene poder de librarnos, aquel que tiene poder de sacudir la enfermedad, aquel que tiene poder de hacer cerco a nuestro alrededor, aquel que nos hizo y nos creó, aquel que nos ha prometido que ese es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, aquel que dijo que iba a ser nuestra cobertura, nuestra sombra, nuestra mano derecha, aquel que dijo que caerían a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, que a nosotros no nos iba a llegar, no han vuelto sus ojos. Algunos no se han ajustado. Algunos saben que han tenido que soltar la mentira hace mucho tiempo. Algunos les ha faltado la comida en el hogar. Algunos se sienten ya quebrantados por la enfermedad. Pero ni aún así se ponen a reflexionar que el pecado tiene consecuencias. La Escritura nos dice en este pasaje que la gente ni aún así se arrepintió. La palabra arrepentirse, escuche, significa pensar de manera diferente. Nosotros pensamos que arrepentirse es llorar y quebrantarse, aunque podría traer eso como consecuencia. La palabra que en el original se usa es metanoeo,
y significa cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, pero es cambiar también la actitud. Cuando vemos que hay cosas que se salen del control del ser humano, cuando vemos que la ciencia no puede acelerar una cura, que no puede darle una respuesta a la humanidad, cuando sabemos que somos frágiles, que hoy podemos estar vivos, pero mañana podríamos no estar aquí. Estos son motivos suficientes para reconocer que sin Él nada podemos hacer. Pero la Escritura nos dice que ni aún así, es decir, que en medio de esta gran calamidad, la gente de entonces no se arrepintieron. Es decir, perdieron la capacidad de pensar. Porque cuando nosotros no tenemos los recursos, cuando no tenemos las maneras, las formas de poder dar una respuesta a nuestra necesidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a refugiar en la televisión? ¿Nos vamos a refugiar en las noticias? ¿Nos vamos a refugiar en nuestras habitaciones? ¿Nos vamos a refugiar con nuestros amigos a quejarnos? ¿Nos vamos a levantar el puño contra el cielo y a decir, Señor, ¿por qué? ¿Saben? Ninguna de esas cosas son inteligentes. Ningún tipo de estas actitudes traen una respuesta del cielo. Dios lo único que estaba pidiendo al pueblo, a la gente de entonces, es que se arrepintiera. ¿Sabe? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, se volvieran de sus malos caminos y oraren y se arrepintieren, yo entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Sabe? Dios lo que está esperando es que nosotros reconozcamos que Él tiene el poder sobre todas las plagas, sobre todas las pestes, sobre todas las pandemias, sobre todas las desgracias de este mundo. Que el pecado trae como resultado que se degrade toda la naturaleza, que se degrade toda la sociedad, que se degrade todos los conceptos que nos dan a nuestro saber una vida plena, una vida llena. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se arrepintieron. Pero Dios, al igual que en el Éxodo le dijo, yo vendré, Él dice en esta hora que Él va a venir. Y va a venir a llevar a su pueblo. Y todas estas señales de pandemias no solamente fueron profetizadas por Cristo como una señal previa a su advenimiento, a su gran venida, sino como una señal para que el pueblo del Señor levantara su cabeza. Cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, dijo el Señor, porque vuestra redención está cerca. El pueblo de Israel sabía que las señales hechas a través de Moisés era el preludio de una gran liberación, lo cual ocurrió. Estas señales no pueden tomar por sorpresa al creyente, al Hijo de Dios. No deben desalentarnos, no deben de entristecernos, no deben de atormentarnos, no deben quitarnos nuestra paz. Estas señales, estas pandemias, estos problemas a nivel mundial no deben más que producir en nosotros la esperanza bienaventurada, sabiendo que el Señor viene pronto. Aquellos que necesitan ajustarse porque sus vidas no están caminando de conformidad a la palabra de Dios. La palabra es esta: arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar tu manera de pensar. Arrepentirse significa dejar de maldecir a aquel que te maldice. Significa compartir tu pan. Significa orar por aquel que te hace daño. Arrepentirse significa alinearte al amor y al plan de Dios sobre ti. Es sacar de tu corazón toda amargura, todo odio, todo rencor, todo pensamiento malévolo. Porque cuando descubrimos en la Escritura sobre aquellas cosas sobre las cuales no se arrepintió la gente del tiempo de Apocalipsis, escuche,
Lo primero es que no dejaron de adorar a las imágenes de piedra, de madera, de oro, de plata y de bronce. Hoy la gente ha cambiado los ídolos. Y aunque simbólicamente, ¿verdad?, está representado por ídolos de piedra, de madera, por oro o por bronce, los ídolos en el tiempo presente son otros. La gente se idolatra a sí misma por su belleza, por su fama, por sus riquezas. Hoy la gente ha quitado a Dios del trono, del centro de su corazón, y se ha puesto ellos a sí mismos en ese trono. El yo gobierna la vida de los hombres en este tiempo. La Escritura los llama amadores de sí mismos. Son aquellos que en tono de burla dicen que antes que entrar en el cielo su Padre, primero ellos. ¿Sabe? Hoy la gente tiene otros ídolos. Y estos ídolos, aunque no son imágenes de animales ni de personas, siguen ocupando el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Estamos hablando que hay cuyo Dios es el dinero. Hoy se lamentan no porque está muriendo su familia. Hoy se lamentan no porque el mundo está en peligro, sino porque están perdiendo su dinero. Hoy la gente se lamenta porque no pueden negociar. Pero también hoy la gente se lamenta porque quizás no van a tener que comer. La Escritura nos habla que hay hombres cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terreno. ¿Sabe? La gente ahora mismo está midiendo todo esto en términos monetarios, en términos metálicos. Y hoy muchos creyentes están en ese mismo plano, sin pensar que hay mucha gente que podría irse a una eternidad en condenación por nunca haber aceptado a Jesús como Rey y Señor de sus vidas. ¿Sabe por qué? El Señor Jesús dijo que puede aprovechar el hombre si granjeare o si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Sabe? La pérdida más grande que pueda tener el hombre no es que se cierren los negocios o que tengan que botar a la gente a la calle, ni que las economías del mundo se pongan en jaque mate. No. Lo más triste de todo es que la gente muera sin tener a Jesús en su corazón, sin que la marca de la sangre, la marca del pacto, la marca de redención, la sangre de Jesús pueda producir salvación y vida eterna a aquellos que lo han recibido. No se arrepintieron de su idolatría, no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, inmoralidad y hurto. Podríamos pasar minutos y minutos hablando acerca de esto, porque sabe, todas estas cosas, los homicidios, vienen como resultado de darle la espalda a Dios. Porque cuando no amamos, porque Dios es amor, lo primero que hacemos es que matamos a la gente con nuestra lengua al maldecirles y criticarles, y después materializamos. ¿Sabe? Es impresionante cómo se ha acelerado los homicidios, los matricidios, los parricidas, todo tipo de muerte a nivel mundial, porque el hombre le ha perdido el respeto y el temor a Dios y el amor y el respeto a la vida ajena. Estos son tiempos difíciles, donde la gente sencillamente se toma la inmoralidad sexual como algo que no tiene importancia. Y Dios, que hace un especial énfasis en este texto, nos dice que al contrario, la gente siguió adulterando, fornicando. La gente no dejó de matar, no dejó de hacer brujería, de hechicerías. La gente tampoco dejó de robar ni de tener relaciones sexuales prohibidas, dice la versión, traducción lenguaje actual. Es decir, que ni aún así, ni aún en medio de toda la crisis, la gente se puso a reflexionar diciendo: esto viene como resultado de nuestra maldad. La gran pregunta es:
¿Cómo estás interpretando estos tiempos de calamidad? Dios dijo que iba a proteger a su pueblo en medio de este tiempo. Él dijo que iba a hacer diferencia entre el campamento de los egipcios y su pueblo. Y sabe, ese día que salió el ángel de la muerte en el libro de Éxodo, los hijos primogénitos y las bestias de animales murieron en el campamento en la tierra de Gosén, en medio de los egipcios. Pero en medio del pueblo de Israel ni un muerto se registró. Dios quiso que fuese de esa manera para que vieran que no había un efecto de suerte, que no era algo que había ocurrido de casualidad, que no fue el Big Bang o el Big Bang o ninguna de ese tipo de cosas. Dios tiene milimétricamente calculado los eventos de esta tierra porque Él la creó. Y Él quiere que en el día de hoy puedas reconocer, que puedas saber que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro. Éxodos capítulo 9 verso 14. Escuche cómo dice. Por si tenía dudas, mire lo que dice. Éxodo 9 verso 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué te parece? Increíble. Es el Dios que dice que va a hacer y lo hace. La gran pregunta es, ¿cómo vas a interpretar estos tiempos de gran tribulación? ¿Cómo vas a interpretar este tiempo de gran calamidad? Ezequiel capítulo 20 versos 16 y 17. Esa palabra ni aún así tiene su equivalencia en el Antiguo Testamento con otra expresión, con todo. Escuchen lo que dice Ezequiel 20. Dice: porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Con todo, a esta fecha, muchos asesinos, ladrones, muchos maldicientes, con todo, muchos que han practicado brujería y hechicería, con todo, muchos de los que han vivido hasta en la fecha jugando a ser cristianos, jugando y que a creer en Dios, pero que hacen malos negocios, pero que maldicen a sus jefes, pero que se roban las cosas en sus empresas, pero que defraudan al fisco, pero que se aprovechan de las oportunidades. Muchos que se dicen ser pastores y ministros del Evangelio, con todo, Dios no los ha matado, Dios no los ha exterminado, Dios ha permitido que sigan vivos. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Él ha tenido misericordia y tiene misericordia, y no te ha matado porque te ama. Pero ni aún así, que se equipara con él, con todo, no es una ocasión ni no es una excusa para jugar con la gracia de Dios ni aprovecharse de la gracia de Dios. Con todo lo bueno y malo que has hecho, Dios ha sido bueno, y Él lo que quiere es que nos arrepintamos. ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Tú crees que Él te ama? ¿Tú crees que Él está bajo control? Ajústate, porque estos son tiempos de ajustes.
Aún así, en medio de esta crisis, pregunto, ¿te estás acercando más al Señor o te estás levantando en rebelión contra Él? ¿Estás viendo que más de 300,000 personas en el mundo y la proyección es con pronósticos reservados? ¿Qué vas a esperar para ajustarte? ¿Te vas a rebelar a su palabra? ¿O por el contrario, te vas a ajustar a su voluntad? ¿Te estás alejando o te estás acercando? En el Salmo 106 nos dice que el pueblo muchas veces fue librado. Salmo 106, verso 44. Mas ellos se rebelaron y fueron humillados por su maldad. Con todo, fíjense, con todo, Él miraba cuando estaban en angustias y oía su clamor. Y se acordaba de sus pactos con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Con todo y que se alejaba el pueblo de Dios, con todo y eso, Él oía su clamor cuando estaba en angustia. ¿Sabe? La invitación del Señor en esta hora es que si has pecado, que si has fornicado, que si has robado, que si estás en adulterio, si tienes una vida licenciosa, andando en homosexualidad, andando en hurtos, si has hecho cosas realmente graves, la sangre de Cristo tiene poder. Y si tú descubres en esta hora que necesitas al Señor, que si lo pones en tu pensamiento y tu arrepentimiento es verdadero y genuino, con todo Él oirá tu clamor. Con todo Él vendrá a tu vida y te sanará. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es tu conducta? ¿Es la correcta? Y con esto también. El profeta se preguntaba, Señor, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué esta desgracia? Seguramente algunos se estarán preguntando ¿por qué? ¿Sabe? No le pregunte al Señor ¿por qué? Dile más bien al Señor, revélame cuál es tu propósito. Pero el salmista, después que recibió de Dios la revelación y descubrió que Dios tenía control de todo, escuchen, él escribió de esta manera: porque la bendición de Dios ni de la potencia de Dios no depende de lo que Él está haciendo a tu favor ni a favor de nadie. Porque Dios seguirá siendo Dios soberano y Dios todopoderoso. Él hace lo que Él quiera. El profeta descubrió que aunque las circunstancias no favorecían al pueblo de Israel, Dios estaba sentado en su trono. Aunque hayan tantos enfermos en el mundo en esta hora, Dios no ha perdido el control y Él está sentado en su trono. Y fue entonces, en medio de esa revelación, que el profeta escribió, escuche, porque esta es la actitud que todo creyente debe tener en este tiempo. Escuche, Habacuc, capítulo 3, verso 18. Escuche lo que dice. Sí. Mire lo que dice. Sí. Habacuc 3:18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Probablemente te falte la comida, probablemente te falte la salud. Una cosa es cierta: aunque te falte lo esencial, nunca te faltará la compañía
compañía de Dios en tu vida. Hoy quiero que hagas conmigo una oración. Hoy quiero pedirte que inclines tu cabeza allí donde está. Porque si el pueblo de Dios en este tiempo se humilla y busca la presencia de Dios, la respuesta del cielo vendrá de una manera poderosa y Dios entonces sanará, Dios entonces librará, Dios entonces oirá desde los cielos y traerá salvación y vida a aquellos que le invoquen de veras. Hoy yo quiero pedirte que allí donde estás, inclines tu cabeza y haz conmigo esta oración. Dice, Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco que soy frágil y que te necesito. Al venir delante de ti, te pido, Señor, que cambies mi manera de pensar. Hoy me arrepiento de la manera en que he vivido. Hoy, Señor, te pido que me avives, que despiertes mi corazón, que despiertes mi conciencia. Hoy me acerco ante ti y te pido, Dios, que vengas a mí, que tu buen espíritu me levante de manera que pueda cambiar mi manera de orar, mi manera de buscarte. Hoy te ruego que venga sobre mí revelación para entender los tiempos. Hoy te pido por aquellos que no te conocen, que tú los salves, que tú los guardes. Hoy te pido por este país. Te ruego, Señor, que tú los bendigas y que tú los liberes de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste, de toda maldición, de toda muerte. Hoy suelto de mi corazón todo rencor, todo aquello que no ha estado alineado a ti, Señor. Y yo recibo por fe tu amor de una manera abundante. Y te doy gracias. Amén. Y amén. Allí donde estás, continúa con tus ojos cerrados. Quiero orar a Dios por tu vida. Y al hacerlo, pidiendo al Señor sobre ti una unción sobrenatural que te impulse a buscar al Señor con más denuedo, con más determinación. Que puedas buscar al Señor de una manera desesperada. Amén. Porque si hay algún tiempo en el cual debemos de buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, es este tiempo. Amén. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, quiero orar a Dios por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a cada hombre y a cada mujer, a cada hijo y a cada hija, Señor, que está siguiéndonos a través de las redes. Hoy rogamos en el nombre de Jesús que tú les bendigas, que al igual, Señor, que los profetas de la antigüedad, oh Padre, tu Espíritu venga con poder y ellos comiencen a profetizar. Que al igual, Señor, que los discípulos del Nuevo Testamento, tú puedas venir, Señor, como en Pentecostés, como en lenguas de fuego, que se puedan posar en la vida de cada uno de ellos, quemando, Señor, toda iniquidad, quemando, Señor, todo aquello que no te agrade, quemando, Señor, todo aquello que impida poder escuchar tu voz. Hoy ruego, Dios, que sus vidas sean impactadas, sean llenas, sean plenamente, oh Dios, llenas de tu presencia. Y yo reprendo toda enfermedad, y yo reprendo toda malicia del diablo, y yo reprendo en el nombre poderoso de tu amado Hijo toda atadura satánica y diabólica de sus vidas. Hoy declaro, Señor, sus hogares libres
de toda opresión. Hoy declaro, Señor, provisión sobrenatural en las vidas, en los hogares de cada uno de ellos. Hoy pido, Señor, que tu misericordia, oh Dios, sea establecida en sus hogares. Hoy declaro la sangre del pacto eterno, la sangre de Jesús en los dinteles de los corazones de las vidas de tus hijos, la señal, Señor, de la cruz ahora en sus vidas, de modo que el ángel destructor pase, oh Dios, por encima de sus casas. Hoy les bendigo en tu nombre, declarando salud y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio. Oramos al Señor que puedas profundizar sobre este tema y buscar del Señor de una manera maravillosa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.